Bendiciones, sean todos muy bienvenidos a una nueva clase del Discipulado de Estudio Bíblico 318. Hoy vamos a estar viendo la aplicación práctica de todo lo que estuvimos estudiando hasta ahora, así que hoy vamos a hablar sobre los principios fundamentales en nuestra vida cristiana, que sería la obediencia. La obediencia es lo primero que necesitamos aplicar, es ser obedientes a la palabra de Dios. Ahora vamos a leer San Juan 7:17. Dice así su palabra: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. Ahora, en base a este versículo vamos a responder. Dice, ¿por qué la obediencia es clave para recibir mayor entendimiento? Así que vayan respondiendo. En San Mateo 26:40 dice, vino luego Jesús a sus discípulos y los halló durmiendo y les dijo, no han podido velar conmigo ni siquiera una hora, no han podido orar conmigo ni siquiera una hora. Y acá queríamos hablar un poco de la importancia de apartar un tiempo de búsqueda al Señor, un tiempo de búsqueda, de intimidad con Él, por lo menos, y acá vemos en este versículo que por lo menos una hora diaria deberíamos de apartar para pasar tiempo con el Señor. Dice apartar un tiempo diario para la palabra y la oración, tratando de llegar a una hora diaria en intimidad con Dios. Dios espera que apartemos tiempo para estar con Él. Así como Jesús pidió a sus discípulos que velaran, hoy también nos llama a hacerlo. Dedicar tiempo diario fortalece nuestra relación con Dios y nos mantiene cerca de Él. Dios desea nuestra atención y nuestro tiempo cada día. Jesús nos deja una promesa respecto al Espíritu Santo, que sería Él quien nos enseña y nos recuerda su palabra. Pero para que el Espíritu Santo nos recuerde la palabra, primero necesitamos haber guardado la palabra en nuestro corazón. En el libro de San Juan 14:26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sí? El Espíritu Santo nos trae a memoria las palabras que ya están en nuestro corazón, que ya están en nuestro depósito. Buscar memorizar versículos clave para ampliar nuestro depósito de palabra es primordial, es completamente necesario. Tratar de recordar, de memorizar, de aprender versículos, para que en el momento oportuno, en el momento justo, el Espíritu Santo lo traiga a memoria en nuestra vida. Por eso es importante memorizar versículos clave, porque así vamos formando un depósito de la palabra dentro nuestro. Y en el momento necesario, el Espíritu Santo nos lo recuerda. Ahora respondemos a esta pregunta. ¿Por qué es importante memorizar versículos? La palabra que guardamos hoy, el Espíritu Santo la traerá en el momento justo. Que podamos tomar el hábito de memorizar la palabra, de meditar y recordarla. La fe, y acá pasamos a otro tema, la fe no es algo que se dice, sino algo que se demuestra. Las obras son la evidencia de nuestra fe, una fe verdadera. No se trata solo de creer, sino de vivir de acuerdo a lo que creemos. La obediencia es la forma que nuestra fe se hace visible. En el libro de Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo se relaciona la fe con la obediencia? Ahora vamos a responder esa pregunta. ¿Cómo se relaciona la fe y obediencia? Sigamos. No alcanza solo con creer o conocer. Aún los demonios creen y eso no transforma su realidad. Dios no busca conocimiento, sino una vida que practique su palabra. La diferencia está en llevar lo que sabemos a la acción. En Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y acá con este versículo vamos a responder esta palabra. ¿Qué sucede cuando conozco la palabra pero no la practico? Los dejo con esta frase, dice, no alcanza solo con saber la palabra, hay que vivirla.
Bueno, ahora vamos a repasar un poco lo que estuvimos viendo en el material y en conclusión lo que necesitamos es autoridad y fe en la palabra. Nos acercamos a la Biblia con humildad, creyendo que Dios nos habla por medio de ella y permitiendo que transforme nuestra vida. También necesitamos lenguaje literal como base. Toda interpretación comienza entendiendo el sentido literal del texto, según su lenguaje y la intención del autor. Necesitamos entender los lenguajes bíblicos. La Biblia utiliza el lenguaje literal y simbólico. El simbólico se comprende correctamente solo después de entender el literal. Vamos al punto que sigue. Importancia del contexto. Es importantísimo entender esto. Ningún versículo debe interpretarse de forma aislada. El contexto es clave para evitar errores. La escritura se interpreta con la escritura. Los textos bíblicos se complementan entre sí y no se contradicen porque provienen del mismo autor divino. Necesitamos el uso responsable de las herramientas. El conocimiento de la escritura y el uso de las herramientas de estudio ayudan a profundizar la interpretación. Y por último cerramos con la obediencia a la palabra. Toda interpretación es efectiva solo y cuando nos conduzca a la obediencia y a una vida transformada en Dios. Cuando llega a las personas al arrepentimiento, entonces toda interpretación, toda profecía, toda palabra va a ser efectiva. La Biblia fue inspirada por Dios y escrita por hombres, los cuales tenían diferentes maneras de expresarse, rodeados por diferentes contextos socioculturales a lo largo de las épocas en que fue escrito cada capítulo de la Biblia. A lo largo del tiempo, Dios usó distintas personas y épocas para transmitir su mensaje. Sin embargo, aunque los estilos cambian, el mensaje sigue siendo el mismo, la verdad de Dios. Dios habló a través de hombres, pero su mensaje es eterno, su mensaje no cambia, su mensaje es inmortal. Es muy importante primero entender qué dijo el autor y qué quiso expresar. Y recién ahí podremos tratar de interpretar lo que Dios quiere hablarnos. Porque eso nos da la base correcta para interpretar la palabra. Si entendemos el mensaje original, evitamos confusiones. Y a partir de ahí podemos aplicar lo que Dios quiere hablarnos hoy. Primero comprensión, después viene la aplicación. Bueno, y cerramos con 3 preguntas que son a modo personal. Ustedes van a responder en base a lo que ustedes consideren de su vida. Y voy a cerrar con esta oración. Dios, nos acercamos con humildad para conocerte más a través de tu palabra. Te pedimos que nos reveles tu corazón y voluntad mediante las escrituras. Danos sabiduría, porque sabemos que tú nos darás aún más abundante de lo que necesitamos y pedimos, según lo que dice Santiago 1:5. Confiamos en ti y queremos poder obedecerte en todo. Amén. Dios los bendiga, espero sus respuestas y vamos a estar corrigiendo la clase que viene. Sean todos muy bendecidos. Cualquier consulta nos envíen un mensaje.